Un anciano de rostro cansado caminaba lentamente por la vereda, su ropa estaba gastada, y un viejo maletín colgaba de su mano temblorosa. Entró a un banco reluciente, donde los trajes caros y las miradas altivas dominaban el ambiente. No imaginaba que ese día, la humillación más cruel se convertiría en justicia, y que la verdad, tarde o temprano, pondría a cada uno en su lugar. El reloj marcaba las 9 de la mañana, la sucursal central del Banco Nacional abría sus puertas con el bullicio habitual. Entre clientes apurados y empleados con café en mano, un anciano cruzó el vestíbulo. Su abrigo viejo y sus zapatos gastados llamaron la atención de todos. El guardia lo miró con desconfianza, como si se tratara de alguien fuera de lugar. «Señor, aquí no se permite la mendicidad», murmuró con tono frío. El anciano levantó la mirada con serenidad. «No he venido a pedir, hijo, he venido a hablar con su presidente». El guardia dudó, pero las risas de algunos empleados lo alentaron a echarlo, sin saber que aquel hombre traía consigo un pasado que nadie podría imaginar. En el último piso, el presidente del banco, Eduardo Salazar, revisaba informes millonarios. Era un hombre arrogante, de traje perfecto y sonrisa ensayada. Su asistente le informó que un anciano desaliñado pedía verlo. Eduardo soltó una carcajada sarcástica. «Un mendigo quiere verme. Dile que se largue». El mensaje bajó en segundos por el intercomunicador, y en la planta baja, el guardia repitió esas palabras sin compasión. «Fuera de aquí, viejo. Este no es lugar para ti». El anciano solo suspiró, miró el letrero del banco y sonrió con tristeza. Una joven empleada, Lucía, observó la escena desde su escritorio. Algo en la mirada del anciano le provocó culpa. Se acercó con cautela y le ofreció una silla. «Perdone, señor, ¿qué asunto tiene con el presidente?». El anciano le mostró una carta sellada, con un logotipo antiguo del banco. «Vengo por la reunión de accionistas», dijo con voz serena. Lucía se quedó inmóvil, comprendiendo que algo no cuadraba, y decidió acompañarlo al ascensor, desafiando la orden de su jefe. El ascensor subía lentamente, el reflejo del anciano se mezclaba con el acero brillante. Lucía notaba que a pesar de su aspecto, sus modales eran elegantes, y su voz segura. «¿Sabe, señorita?», dijo él, «el dinero no hace a las personas grandes, solo revela quiénes son». Ella lo miró, sorprendida por la calma con que hablaba. En el piso 12, las puertas se abrieron, y el silencio del lujo los envolvió. El presidente del banco alzó la vista, molesto. «¿Qué hace este hombre aquí?», exclamó levantándose de su silla. Lucía apenas murmuró. «Viene por la reunión de accionistas, señor». Las risas no se hicieron esperar. Los ejecutivos se miraron entre sí, divertidos. «Este hombre, accionista, por favor», dijo uno conteniendo la carcajada. El anciano dejó su maletín sobre la mesa y se mantuvo en silencio. Eduardo se acercó, con tono sarcástico. «Viejo, si buscas empleo, aquí no damos caridad». El anciano lo observó con compasión. «No busco caridad, busco respeto». Esa frase cayó como un eco incómodo en la sala. «Entonces, respétense entre ustedes, que yo tengo trabajo que hacer», añadió Eduardo, intentando burlarse, sin saber que el verdadero golpe estaba por llegar. Un silencio tenso llenó la sala. El anciano abrió con calma su maletín. Sacó una carpeta simple, limpia, con el logotipo actual del banco en la portada. «Tal vez deberían leer esto antes de seguir riéndose», dijo con voz serena. Lucía tomó el documento y lo colocó frente a Eduardo. El presidente lo abrió, con gesto burlón, hasta que su rostro cambió. En la primera página estaba la certificación del directorio. El anciano era accionista mayoritario. «Su nombre aparece en la lista de socios fundadores», murmuró el abogado sorprendido. Las risas se apagaron, el ambiente se volvió helado. Eduardo intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Debe haber un error. Esto no puede ser cierto», dijo hojeando los papeles con desesperación. El anciano respiró hondo y se sentó con calma en la cabecera de la mesa. «Lamentablemente, no hay error. Este banco lo levanté con mis propias manos hace 40 años». Lucía lo miró con admiración, comprendiendo quién era realmente. Francisco Gamarra, el hombre que todos creían retirado, estaba frente a ellos. Eduardo bajó la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza, y por primera vez, en esa oficina, reinó el respeto. Francisco miró a cada directivo con firmeza, sin alzar la voz. «Hoy he visto más soberbia que servicio, más desprecio que dignidad». Se levantó despacio, apoyándose en su bastón.
Cuando fundé este banco, mi idea era ayudar a la gente sencilla a cumplir sus sueños. Pero ahora, parece que se ha convertido en un lugar donde se mide el valor por la ropa. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Eduardo, con el rostro pálido, solo alcanzó a decir: «Tiene razón, señor Gamarra», y por primera vez, su voz sonó sincera. Lucía dio un paso al frente. «Señor Gamarra, yo lo vi llegar y lo trataron como si no valiera nada». El anciano la observó con gratitud. «Tú fuiste la única que vio a una persona, no a una apariencia». Eduardo se levantó, intentando disculparse. «Le ruego me perdone. Fue un error impulsivo, una reacción». Francisco lo interrumpió con suavidad, pero con autoridad. «El respeto no depende de impulsos, depende de principios». Las palabras cayeron pesadas, pero justas. En esa sala, el poder cambió de manos sin necesidad de gritar. Horas después, Francisco convocó una reunión de emergencia del directorio. Los ejecutivos, nerviosos, escuchaban atentos. «Desde hoy, este banco cambiará su manera de ver a las personas», anunció. Lucía tomaba nota. Con emoción contenida, Francisco continuó: «Crearemos un programa que ayude a quienes no tienen acceso a créditos justos, y todos los empleados recibirán capacitación en atención humana y empatía». Eduardo asintió en silencio, entendiendo la lección. El Banco Nacional estaba a punto de renacer. La noticia se difundió rápido entre los empleados. El anciano del maletín se convirtió en símbolo de cambio y justicia. Eduardo, humillado pero transformado, empezó a saludar a cada persona al entrar. El ambiente del banco se volvió distinto, más cálido, más humano. Lucía fue ascendida a jefa de atención al cliente por su valentía, y una placa en el vestíbulo fue colocada con una frase de Francisco: «Jamás midas el valor de alguien por lo que lleva puesto». El mensaje se volvió el nuevo lema de la institución. Semanas después, Francisco visitó el banco una vez más. Esta vez, todos lo recibieron con respeto y una sonrisa sincera. El presidente se levantó de su oficina para darle la bienvenida. «Gracias por darme una segunda oportunidad para hacer las cosas bien», dijo Eduardo. Francisco sonrió. «A veces, las segundas oportunidades valen más que cualquier inversión». El anciano observó a la gente siendo atendida con cortesía y orgullo, y supo que su misión estaba cumplida. No necesitó aplausos, solo el silencio de una conciencia en paz. La humildad no cuesta, pero vale más que el oro, porque el respeto no se enseña, se demuestra con acciones. Ese día, un banco entero aprendió lo que ningún título podía enseñar: que detrás de cada rostro hay una historia, y detrás de cada anciano una vida de esfuerzo. Francisco no buscó venganza, buscó justicia con sabiduría, y su ejemplo cambió la cultura de un lugar donde antes reinaba la soberbia. Porque al final la verdadera riqueza no está en las cuentas sino en el corazón.